¿Puede la DIAN sancionar a un contratista del Estado si está en mora por culpa del mismo Estado? Hoy vamos a resolver una pregunta que muchos contratistas del Estado en Colombia se hacen. ¿Qué pasa si la DIAN me cobra intereses de mora en impuestos, pero yo estoy en esa situación porque el propio Estado se demoró en pagarme el contrato? ¿Es culpa del contratista o es culpa del Estado? Acompáñanos porque vamos a explicar el alcance jurídico de este tema, lo que ha hecho el Consejo de Estado y cómo defenderte en un eventual proceso. La mora tributaria y su naturaleza. La mora en el pago de los impuestos significa que el contribuyente no pagó en los plazos fijados por la ley. Pero ojo, el Consejo de Estado, en un auto del 2018 de la sección cuarta, aclaró que los intereses de mora no son sanciones, sino una indemnización al Estado. Esto es importante, es un concepto que poco a poco tenemos que ir apropiando. Dice el Consejo de Estado que los intereses de mora que le debemos pagar a la DIAN en caso de mora de nuestros impuestos no son sanciones, sino es una indemnización. Y esa indemnización se le paga al Estado por el dinero que dejó de recibir a tiempo. Esto quiere decir que no es un castigo, sino una compensación financiera según el Consejo de Estado. Y con unos números reales en un ejemplo práctico, por ejemplo, si debes 10 millones en retenciones y te retrasas, la DIAN cobra intereses. Es como un banco cobrando intereses de mora en un crédito. No es una multa, es resarcimiento, según lo que ha dicho el Consejo de Estado en el ejemplo anterior que acabamos de ver. Y aquí es importante entender que el contratista estatal tiene derecho al equilibrio económico del contrato. Ahora pensemos en el contratista que depende de que el Estado le pague sus facturas para poder cumplir. El Consejo de Estado en una sentencia del 2012 dijo que el equilibrio económico del contrato debe respetarse. Sí, esto lo ha dicho muchas veces. El equilibrio económico del contrato debe respetarse. Ahora, ¿cómo hacemos realidad ese respeto al equilibrio? Si la entidad pública no paga oportunamente, rompe esa equivalencia entre lo que el contratista entrega y lo que recibe, lo cual habilita al contratista para pedir que se restablezca el equilibrio económico. Claro, esto suena muy sencillo, pero yo lo a la práctica. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Demandando. Ustedes, quiero que me envíen en los comentarios si alguno de ustedes conoce una entidad pública que debe existir, porque toda regla tiene sección, en la cual el contratista le haya dicho: oiga, señor Estado, usted rompió el equilibrio económico de mi contrato, ahora resarza ese daño. Los invito a que nos envíen en los comentarios al menos una sola vez. Nosotros en Ditocor no la conocemos, eso no quiere decir que no exista, pero lo que deben hacer si pasa esto es demandar. Es bien complejo, pero es la realidad. En contratos de obra pública en donde el Estado se demora meses en pagar, el contratista termina debiendo impuestos y hasta intereses sin que realmente sea su culpa. Es incumplimiento estar en mora tributaria, y aquí se abre un espacio para complementarlo con todos nuestros temas del artículo 86 de la ley 1474 en el régimen sancionatorio de naturaleza contractual. Esta pregunta es importante. ¿Es incumplimiento del contratista del Estado estar en mora tributaria? Muchos pliegos de condiciones de los procesos de selección dicen que el contratista debe estar al día en impuestos. Pero ¿qué pasa si la mora tributaria surge porque el Estado no cumplió con sus pagos? El principio de imputabilidad es clave aquí. Nadie puede ser declarado incumplido si la causa del incumplimiento proviene de la entidad contratante. Claro, y en este caso la entidad contratante es una, pero la DIAN es otra, pero es el Estado. En este caso, la mora tributaria no es atribuible al contratista y no debería considerarse causal de incumplimiento contractual. Ahora nos toca a nosotros ayudarles a ustedes a justificar eso ante la DIAN y ante la entidad pública contratante. ¿Y cómo ejercer esta defensa ante la DIAN? ¿Cómo haces efectivo o cómo el contratista puede hacer efectivo esta situación frente a la DIAN? Y aquí la verdad se abren dos caminos. Lo primero es que hay que probar la imputabilidad, es decir, demostrar que la entidad pública no pagó a tiempo las facturas y que por eso se detuvo el flujo de caja para cumplir con los impuestos. Y el segundo es invocar el
principio del equilibrio económico del contrato, es decir, exigir el reconocimiento de los mayores costos financieros, incluidos los intereses de mora dentro del contrato. Esto suena fácil, pero hay que demandar al Estado. Y la mayoría de los contratistas le tienen miedo a demandar al Estado. Y la mayoría de las personas le tienen miedo al Estado. Y como lo vamos a repetir hasta que se vuelva una tendencia entre ustedes, el Estado son ustedes mismos, el Estado son los contratistas. Y es que los contratistas no son malos, la mayoría de los contratistas son buenos. Claro, hay casos de corrupción que se vuelven virales, se vuelven famosos, pero no nos centremos en eso. La mayoría de los contratistas del Estado son personas naturales o jurídicas que van a prestar un servicio o a vender un bien recibiendo una remuneración y buscan hacerlo bien. El Consejo de Estado ha reconocido que estos intereses, al ser indemnizatorios, pueden trasladarse a la entidad cuando es ella quien genera el retraso. Voy a repetir esto. El Consejo de Estado ha dicho que los intereses, como son indemnizatorios, o sea, por retraso en el pago de los impuestos, pueden trasladarse a la entidad, es decir, a la entidad contratante, cuando ella es la que genera el rechazo, pero casi nadie lo hace. Aquí en Itocor estamos para que ustedes se quiten el miedo del Estado, porque el Estado son ustedes, lo va a repetir incansable. En Itocor estamos para recordarles que deben perderle el miedo al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado son ustedes, entonces no se tengan miedo a ustedes mismos. Lo que pasa es que tienen que tomar mejores decisiones al momento de elegir las personas. Pero aquí con toda esta campaña y con toda esta repetición y cada vez más personas ven estos videos, esto va a servir para que las personas menores de edad o las muy jóvenes que quieran aspirar a cargos de elección popular entiendan que si van allá, propónganle a las personas que quieren representar esto. El Estado son ustedes, el Estado son nosotros, vamos a llegar allá. ¿Para qué? Para que cada vez el Estado castigue menos a sus ciudadanos, que son ustedes mismos. Vamos a hacer otro ejemplo práctico en este tema de el equilibrio económico del contrato cuando hay mora en el pago de las facturas del contratista y eso genera mora en el pago de los impuestos. Por ejemplo, un contratista que factura 500 millones de pesos que el Estado le paga un año más tarde. Esto se ve muchísimo, muchísimo. Esto no es que no sea una excepción, se ve muchísimo que las entidades públicas se retrasen mucho tiempo en pagar las facturas. Y entonces el contratista entra en mora con la DIAN, pero luego reclama ese valor en el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Y vuelvo y repito, normalmente hay que hacerlo con demandas. ¿Cuáles son las conclusiones y la invitación que hacemos en Ditocor? En conclusión, la mora tributaria no siempre es culpa del contratista. Si el Estado no paga a tiempo, no puede trasladar toda la carga al contratista. La DIAN cobra intereses, sí, pero esos intereses tienen una naturaleza indemnizatoria y pueden reclamarse dentro del contrato. Así que, contratistas, no se queden callados, documenten sus retrasos, guarden las facturas, presenten reclamos y sobre todo hagan valer su derecho al equilibrio económico. En Ditocor seguimos defendiendo a los contratistas frente a abusos porque el Estado debe dar ejemplo de cumplimiento antes de exigir. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan este video, cuéntenos, como les preguntamos, si ustedes conocen alguna entidad pública que haya reconocido de manera voluntaria, es decir, por una petición a través en la ejecución del contrato del equilibrio, o sea, haya reconocido los intereses indemnizatorios que ustedes como contratistas le tienen que pagar, le han tenido que pagar a la DIAN. Sorpréndanos con uno solo para hacer un video y si no, pues vean que definitivamente la única vía es la demanda hasta cuando ustedes mismos, que son el Estado, decidan por primera vez, independiente de la ideología que tengan, escoger personas que vayan y hagan leyes y que modifiquen absolutamente todo este sistema. Muchas gracias por ver estos videos, de verdad, infinitas gracias por la avalancha, por los miles de personas que nos están viendo. Esto quiere decir que cada vez las personas están despertándose más y entendiendo que el Estado son ustedes mismos y que ustedes mismos se pueden, paso a paso y con el tiempo, quitarse esas leyes que los castigan segundo a segundo, que los impiden ser grandes desde el punto de vista financiero, empresarial y como personas. Muchas gracias y recuerden
siempre, siempre, siempre hacer las cosas